Cristian, hoy una jornada de aquellas, porque me llamaste por teléfono estando en el sur. Sí, casualmente porque nosotros tuvimos una asamblea el día 13 en toda la provincia de Buenos Aires. UDOCBA hizo asambleas distritales, donde en las asambleas se dictaminó, en la mayoría de las asambleas, un paro de 48 horas. En algunas fueron un poco más exigentes y plantean un paro de 72 horas, en algunos casos paro por tiempo indeterminado. Hoy fuimos a ratificar en un plenario de secretarios generales de toda la provincia de Buenos Aires, a nuestra sede en Barracas, donde ahí se ratificó lo que venía sonando, lamentablemente, este paro de 48 horas para el día lunes y martes, 1 y 2 de agosto. 1 y 2 de agosto no hay clase. No, lamentablemente es la situación a la que nos conduce el gobierno provincial. Nosotros, una semana antes de que empiece el receso escolar, el gobierno había pautado una reapertura de paritarias, pseudo reapertura de paritarias en realidad. Convocó a los sindicatos docentes para conversar, porque se había pautado a principio de año, allá por el mes de febrero, que la paritaria se iba a quedar abierta con posibilidad de renegociar si las variables económicas llegaban a superar el 25%, que era lo que había pautado el ministro de Economía. Evidentemente la inflación ha superado ese 25%, estamos tremendamente de un 40, entre un 40, un 44, un 42, de acuerdo a la encuestadora que lo tome, y convocaron a una reunión de paritarias. Nosotros fuimos con todas las expectativas puestas en esa reunión, dado que este gobierno había planteado el diálogo y llegar a través del consenso. Y nos encontramos con que ese día nos dijeron que no se iba a discutir. Convocan una paritaria salarial para decir que no se va a discutir salario, que no vamos a hablar de salario. Espera. Sí, lo estás explicando bien, lo estás explicando para la gente docente y todo, pero el programa llega a todos. De nuevo esta parte que es grave. Bueno, una semana antes del receso de invierno, el gobierno provincial convocó a una paritaria técnico-salarial. Sí. Las paritarias, hay distintas paritarias de infraestructura, de salud. La paritaria técnico-salarial es pura y exclusivamente para hablar de salario. El gobierno provincial había dicho que si había variables significativas en la inflación, iban a convocar para renegociar el acuerdo que tuvimos a principio de año. El ministro de Economía había dicho que el aumento inflacionario iba a ser de un 25%, aproximadamente. Estamos en un 44%, 40, 44, 42, depende de la encuestadora que lo tome. Entonces convocaron. Cuando llegamos al Ministerio de Trabajo para renegociar la paritaria, nosotros crédulos, pensando que iban a respetar su palabra, dijeron que no iba a haber ninguna negociación paritaria, que no se iba a hablar de sueldos y que nos íbamos a juntar después en la segunda semana de agosto. Entonces, nosotros, lamentablemente, a raíz de esta situación y que el gobierno había planteado llegar al diálogo a través del diálogo, el consenso, la negociación, no nos deja otro remedio, lamentablemente, que nuevamente tener que convocar un paro. Y estamos obligados porque la masa docente a principio de año dijo vamos a darle una oportunidad a la gobernadora. Y en las paritarias, que nosotros no acordamos, nosotros firmamos en disconformidad de ese aumento paritario, pero respetando la decisión de la masa docente, comenzamos las clases. Pero hoy por hoy los docentes están viendo que con esta inflación no se puede vivir. Digo, los servicios aumentan un 400%. Lo menos.
un poco menos quizás la luz, pero estamos en 200, 300, 400% Y de aumento. según los hogares, un poco más. Por eso mismo. No solamente aumenta eso, sino que también aumenta el medio de transporte. El transporte es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El laburante no solamente tiene que pagar un aumento totalmente descarnado de un 400%, sino que también se le complica para ir a trabajar. Yo no sé si se le complica, no puede. ¿Cómo hace para ir a su trabajo con semejantes aumentos? Porque, y digamos que lamentablemente la gente se abocó a la justicia y en algunos lugares están frenando los aumentos, pero pensar solamente que un país tiene que aumentar el 400% de algo, de lo que fuere, es un despropósito, es una locura, es irracional por donde se lo mire. Entonces, nosotros no podemos entender cómo para algunas cuestiones toman con cierta normalidad un aumento de un 400%, pero cuando hablamos de salario, ese aumento es de un 25%. Y yo lo que no entiendo es lo siguiente. Hablamos de salario, sí. Los docentes prácticamente con este juego no hacen nada. Porque tienen que viajar. No les queda a paso de hombre. No les queda ni a 5 cuadras. De hecho existe el maestro taxi, que el maestro taxi es itinerante. Se llama maestro taxi ¿por qué? Porque lamentablemente como está todo mal armado en la educación, una de las cuestiones es esta, que el docente capaz que en el día tiene que ir a 4 escuelas. Sí. Lamentablemente no todos tienen la posibilidad de tener auto, y si tienen auto la nafta también aumenta. La nafta es increíble. Entonces, por un lado aumenta la nafta, por el otro lado aumentan los colectivos, todos aumentos importantes, descabellados, irracionales de las cosas, pero cuando hablamos de salario, dicen que un 25% en realidad es un 34% lo que nosotros tuvimos de aumento. ¿Por qué yo estoy diciendo un 25%? Porque ese 34% no es desde febrero un 34%, sino que recién en agosto nosotros vamos a tener ese 34%. Claro, sí, en adelante. Es como lo vienen separando. Entonces, eso, sí. Te lo dan en 3 tramos. Al darlo en 3 tramos, si uno lo anualiza, o sea, hace la suma de todo el porcentaje que recibió mes a mes y lo divide por 12 meses, se encuentra con que el aumento es de un 25%. Entonces, es cínico. ¿Y las cosas cuánto aumentan? Y las cosas no paran de aumentar. Las cosas no paran de aumentar. Mediciones que hacen distintas consultoras plantean que para estar hasta 12.800 pesos, que gana menos de 12.800 pesos, está dentro del límite de la pobreza. En la indigencia serían 6.300 pesos. Un docente gana 8.800 pesos. Lo que significa es que estamos entre indigentes y pobres. Cuando en las campañas, que todos tienen unos discursos espectaculares y cuentan un montón de historias, decían que una de las cosas que se debía reestructurar era el salario docente. Y lamentablemente, hoy estamos entre pobres e indigentes. Sí. A ver, considero que si bien no podemos dejar de reconocer uno de los peores gobiernos de la historia de la provincia de Buenos Aires, que fue el gobierno de Daniel Scioli, este gobierno, que venía con aires de cambio, tal cual lo dice su nombre, pensamos que realmente ese cambio iba a haber. Sin embargo, lo único que hizo fue sumergirnos cada vez más en un sueldo en negro. Nosotros tenemos ahora el 60% de nuestro sueldo en negro. Y rápidamente. Y aparte se pierde la capacidad del laburante de acceder, de comprar, de gastar, que es lo que va a hacer que la economía se reactive. La única posibilidad de que la economía se reactive es a través de inversiones y a través del consumo, porque por más que vengan inversiones y la gente no tiene plata para gastar, la economía no se va a reactivar nunca. Claro. Entonces, el docente pierde capacidad de acceder a las cosas mínimas. Calculá que estamos hablando de 8.800 pesos.
descontá todo lo que tiene de gasto, descontá todo lo que las fotocopias, el tiempo que invierte. O sea, no tiene, si realmente vamos a hablar de una educación, de un cambio de paradigma en la educación, de una educación para el siglo XXI, evidentemente estamos equivocando, porque seguimos repitiendo la historia. Este gobierno no es ni más ni menos que la continuidad del gobierno anterior en lo que respecta a educación. Sí. Hoy, antes de venir, casualmente había prendido un minuto la tele y escuché una propaganda, decía como un gran logro de este gobierno provincial que habían aumentado el 50% los comedores escolares. ¿Pero qué logró eso? No, a ver, digo, pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces hablamos de porcentaje. El 50% de nada termina siendo nada. Hoy un pibe para comer en la escuela tiene 12 pesos. 12 pesos. 12 pesos, un sachet de leche sale 17 pesos. Entonces digo, la casa para es un chicle y más o menos 15 pesos. Pero es entre un cinismo, es un cinismo terrible, porque vos no podés poner como un objetivo hablar de un porcentaje cuando en realidad estás poniendo 12 pesos para que un pibe almuerce. No. Entonces, si no le importan los docentes, evidentemente tampoco le están importando los pibes. Entonces, digo, si realmente vinieron a hacer un cambio en la educación, lamentablemente hoy no lo estamos viendo. 1 y 2 de agosto. Paro. ¿Y qué se espera? No, el paro, mira, nosotros lamentablemente los medios de comunicación masivos no quieren poner como propaganda, y hablamos de TN, sí, hablamos de Telefe, no quieren poner en su propaganda la publicidad de Europa diciendo que va a haber un paro. Entonces, cuando existen estas cosas, lejos de debilitarnos, de hacer que agachemos la cabeza, es lo que te fortalece. Realmente nos fortalece y la verdad que estamos trabajando, las redes sociales hoy por hoy impactan más, si se quiere, que los medios de comunicación. Entonces, a través de las redes sociales, nosotros tenemos grupos de WhatsApp, Twitter, Facebook, y la difusión a través de estas redes sociales y el impacto que tuvo, estamos seguros, sin temor a equivocarnos, que el paro va a ser de altísimo acatamiento. Entonces, ¿y qué es lo que más te hace pensar esto? Que desde provincia te salen a decir, no, vamos a descontar los días de paro. Si realmente el paro fuese insignificante, ni siquiera gastarían tiempo en salir a amenazarnos. Pero también esta situación de que te salen a amenazar, si todo el mundo sabe que los días de paro se descuentan. Ahora, si vos te tomás el trabajo de salir a comunicarlo a través de los medios, es porque realmente estás preocupado. Y realmente la realidad indica que no tienen que estar preocupados por nosotros. Nosotros no somos oposición. Nosotros no podemos ser oposición, fundamentalmente porque somos un sindicato, claro. No somos un partido político. No. Nosotros estamos a favor de defender los derechos de los docentes. Nada más que eso. O sea, ven con preocupación que nosotros hacemos un paro, pero no ven con preocupación que el docente está ganando 8.800 pesos y de esos 8.800 pesos el 60% es en negro. Entonces, si, como dijo el presidente, se acabó la joda, cito lo que dijo el presidente, se acabó la joda, dejémonos de joder y pongamos el sueldo en blanco, garanticemos que el docente cobre su sueldo en blanco como corresponde, como lo dice la normativa, hay leyes que nos amparan, entonces se acabó la joda para algunas cuestiones, pero la variable de ajuste, al igual que en el gobierno anterior, siempre sigue siendo el laburante, y eso es lo más lamentable del caso. Bueno, yo te agradezco mucho esto por lo que estás diciendo, ¿no? Que justificar no es solamente el paro, es decir todo lo que va a pasar
y esperemos que después del 2 tengamos otra charla a ver qué es lo que pasa, porque realmente es muy preocupante lo que sucede. En realidad nosotros el día 2, el día 1 tenemos actividad dentro del sindicato fuerte, porque son los días de paro son los días que más se trabajan. Los días que más trabajan. Y el día 2 tenemos nuevamente una asamblea donde se va a hacer una evaluación en toda la provincia de Buenos Aires, cuál va a ser la situación. Comentarle también a tu audiencia que el paro es el último recurso que nosotros tenemos, que venimos haciendo un montón de cuestiones, que esto no es una lucha que comenzó ahora, esta es una lucha que venimos llevando desde hace un montón de años. Nosotros venimos planteando que no queremos estar debajo del nivel de pobreza, queremos plantear que no queremos tener un sueldo en negro, pero lamentablemente cuando, como pasó con esta paritaria, cuando vos querés hablar, querés negociar, querés llegar a un acuerdo, a un consenso, te bajan la persiana. Entonces, lamentablemente, a nosotros no nos queda otra alternativa que ir a un paro con todo lo que ello significa. Fenómeno. Suerte, bueno, y estamos en contacto en la semana que viene. Gracias. Perfecto.